buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en que me estén viendo. Hoy voy a hablar acerca del tema la jerarquía católica ante el proyecto de modernización educativa. El primer tema, la libertad educativa, una vieja demanda de la Iglesia Católica. Nos habla del movimiento familiar cristiano. Este movimiento decía que la educación era una facultad muy grande que tenía que llevar tanto la familia como la escuela y la iglesia, para lograr así en los niños una mejor educación. También tenemos otro grupo que es la Unión Nacional de Padres de Familia. Este grupo estaba muy en contra de los libros de texto gratuito, por el hecho de que ellos decían que ayunaba contra la libertad de enseñanza. En vez de que un maestro enseñara lo que él consideraba que era más importante en su sociedad, estaban viendo, estudiando, haciendo ejercicios en base a un libro que ya les decía todo lo que tenían que hacer. Siguiente tema, aspectos económicos de la reforma de la enseñanza. Nos dice que hubo una quiebra financiera durante el comienzo de la presidencia de Miguel de la Madrid, y nos dice que por eso él tuvo que hacer una política restrictiva en base al gasto público, lo cual dañó a muchos sectores y entre ellos fue el sector educativo. Luego, el proyecto educativo de la Conferencia Episcopal Mexicana. La Conferencia Episcopal Mexicana hizo un proyecto llamado Presencia de la Iglesia en el mundo de la educación en México. Y de ahí nos vemos a cuatro puntos importantes, que era el reconocimiento. Quería ser reconocida la Iglesia como parte integrante de la sociedad civil, defensa de la pluralidad cultural. Luego está lo logrado, todo lo logrado por la Iglesia en materia educativa en base a muchos años de desarrollo. Y respuesta ante los problemas como la baja calidad educativa, la muy poca participación de la sociedad en términos de educación y la formación en valores, que ellos consideraban que era muy importante, ya que nos dicen que la formación en valores por lo general o se ve muy poco o se pasa por alto y no le dan la importancia que se merece. Luego, formulación de la propuesta educativa durante la campaña presidencial. Nos dice que Carlos Salinas de Gortari, candidato del PRI, hizo la promesa de que tanto los padres de familia como los maestros y las autoridades educativas iban a trabajar en conjunto para la planteación, el desarrollo y la elección de las políticas educativas futuras. También nos dice que Salinas de Gortari permitió un aumento en el gasto social para más que nada el desarrollo de las escuelas, mejorar su nivel educativo, aumentando el salario de los maestros, los recursos se iban aumentando, etcétera. Primeros pasos en el programa de modernización educativa. Nos dice que cuando Gortari asumió el poder se hizo una reforma, y en esta reforma, en la parte específica de la educación, dice que esta tarea era un que esta tarea debería ser llevada por los padres de familia, por maestros, trabajadores, profesionistas, artistas, etc. A esta tarea la llamó la acción educativa, la cual decía que la cual permitiría un mejor futuro para los hombres y mujeres que llegarían a estar en sus manos el futuro de nuestro país en el siglo XXI. Luego, reforma en el estatus jurídico de las iglesias. Nos dice aquí que hubo un consenso general en el cual se planteaba cuál era realmente el papel de la iglesia en distintos niveles. Entre ellos, tres niveles importantes
que era el educativo, en donde en donde la iglesia quería que se hiciera ver su importancia en toda su participación en el campo de la educación. En el nivel moral pública nos dice que se pensaba que los líderes eclesiásticos, los altos rangos, trabajarían junto al Estado en la definición de nuevas directrices. Y en el estatus de culto nos dice que la iglesia logra su independencia, logra ser libre. Luego, la jerarquía católica ante el programa de modernización educativa. Nos dice aquí que hubo una propuesta de modernización educativa por parte de la iglesia, la cual quería que la educación religiosa se hiciera extensiva en la escuela pública, o sea, que las escuelas públicas dieran la opción de educar religiosamente. Recordemos que en ese entonces todavía existen muchos padres que prefieren que sus hijos tengan una educación religiosa en base obviamente a sus principios. Y que en 1992 todos los grupos religiosos consiguen un estatus legal. Luego, 1992 y 1993, el momento de la negociación, nos dice que hubo una federalización del sistema educativo, el cual en resumen nos quiere decir que el Sindicato Nacional de Trabajadores debería trabajar en conjunto con las autoridades estatales y federales para la revisión de los planes de estudio y metas del programa de modernización educativa. Y nos dice que se hicieron 3 directrices durante la segunda etapa de este programa de modernización educativa, el cual era reorganizar el sistema educativo sobre las bases del federalismo, reformar contenidos y materiales didácticos, y era revalorizar la función magisterial, Luego, y por último, la presión eclesiástica en la reforma educativa. Aquí nos dice que la iglesia hizo mucho hincapié acerca de su peso, acerca de lo que representaba, y en base de esto explicaron 3 posturas, que era petición de inclusión en el sistema educativo, en donde la iglesia quería que el Estado permitiera, y respetara los derechos de los padres que quisieran educar a sus hijos conforme a sus principios religiosos, que respetaran el hecho de que los padres querían darle una educación religiosa a sus hijos. Luego, la educación católica como elemento de transformación social, en donde nos dice que se hicieron varios programas, se promovieron, impulsaron proyectos para poder cambiar, modificar tanto a la iglesia como a la sociedad. Y el tercero era la educación religiosa como parte importante del principio de libertad de creencias, el cual aquí hay una parte que me pareció muy importante, la cual decía que la educación religiosa no pretendía llevar a la Inquisición a la educación laica. ¿Y esto qué quiere decir? Nos decía que la educación religiosa no quería eliminar, no quería hacer un lado, ni quería reemplazar a la educación laica. Lo que la educación religiosa quería era ser nada más otra opción, que los padres tuvieran la opción de elegir tanto la escuela laica o los que tuvieran principios religiosos a una educación religiosa. No quería ser la única, solo quería ser otra opción. Bien, y eso fue todo. Espero le haya gustado. Así que gracias por verme y escucharme.